Hay momentos en la vida que parecen pequeños, casi invisibles, pero terminan dividiendo nuestra historia en un antes y un después. No suelen ir acompañados de fuegos artificiales, aplausos o grandes discursos. Casi siempre suceden en silencio. Ocurren cuando alguien decide salir de su habitación después de semanas de tristeza. Cuando un estudiante vuelve a abrir un cuaderno que había abandonado, porque pensó que ya no valía la pena seguir intentándolo. Cuando una persona hace esa llamada que llevaba meses posponiendo, cuando alguien se atreve a pedir perdón, a comenzar una terapia, a regresar a la oración o simplemente a respirar profundamente y ponerse de pie una vez más. Así comienzan las verdaderas peregrinaciones. No empiezan con la certeza de llegar, sino con el humilde valor de levantarse. Vivimos en un mundo que nos ha convencido de que primero debemos sentirnos preparados y solo después comenzar. Esperamos tener más experiencia, más dinero, más tiempo, menos miedo, menos heridas y menos preguntas. Imaginamos que algún día aparecerá el momento perfecto para iniciar esa relación, ese servicio, ese proyecto, esa carrera o esa respuesta a Dios. Sin embargo, ese día casi nunca llega. La vida no premia a quienes esperan sentirlo todo claro. La vida se revela a quienes aceptan caminar mientras todavía existen dudas. Hay caminos que únicamente aparecen cuando alguien decide avanzar hacia ellos. Todo peregrino aprende esta verdad desde el primer kilómetro. Nadie se coloca unas botas pensando únicamente en el destino. Las botas hablan de disponibilidad mucho antes que de distancia. Son un símbolo de movimiento, de apertura y de confianza. Permanecen impecables solamente cuando nunca han sido utilizadas. Las botas verdaderamente hermosas son aquellas que llevan las marcas del polvo, del barro, de la lluvia, del sol, de las montañas y de los amaneceres. Cada arruga sobre ese cuero cuenta una decisión. Cada raspón en esas botas recuerda una caída superada. Cada huella anuncia que alguien eligió el camino antes que la comodidad. Quizá tú también has permanecido demasiado tiempo sentado, no necesariamente en una silla. Existen muchas maneras de quedarse inmóvil. Algunos viven atrapados por el miedo a equivocarse. Otros permanecen detenidos frente a una herida que nunca terminó de sanar. Hay quienes se acostumbraron a una rutina que poco a poco apagó sus sueños. Otros pasan horas desplazándose por las redes sociales, recorriendo cientos de historias ajenas mientras dejan de escribir la propia. Algunos esperan que alguien llegue para decirles exactamente qué hacer con su vida. Mientras tanto, el tiempo continúa caminando sin pedir permiso. Jesús jamás llamó a sus discípulos desde la comodidad de la distancia. No les entregó un mapa detallado ni un contrato con todas las respuestas resueltas. Pronunció una palabra sencilla que sigue atravesando la historia. Sígueme. Esa invitación no comenzaba explicando el destino, comenzaba pidiendo un paso. Y la vocación cristiana nunca inicia con una explicación completa. Comienza con una confianza suficiente para levantarse y caminar detrás de alguien. Lo mismo ocurrió con María. Ella no conocía todo el camino cuando respondió al anuncio del ángel. Abraham dejó su tierra sin saber el lugar al que llegaría. Moisés atravesó el desierto sin imaginar la tierra prometida. Los discípulos de Maús caminaban llenos de decepción, hasta descubrir que Cristo había recorrido cada paso junto a ellos. Y todos ellos tenían preguntas, experimentaron incertidumbre. Ninguno recibió primero el mapa completo. Lo único que compartían era la decisión de ponerse en camino. Tal vez hoy no necesitas resolver toda tu existencia, no necesitas decidir inmediatamente cuál será tu profesión definitiva.
si formarás una familia, si Dios te llama al sacerdocio, a la vida religiosa o a una misión concreta. Quizá Dios no te está pidiendo recorrer 500 kilómetros de una sola vez. Tal vez, únicamente, te preguntas si estás dispuesto a avanzar el siguiente metro. La ansiedad quiere contemplar todo el horizonte. La fe aprende a caminar con la pequeña luz suficiente para el próximo paso. Esa ha sido siempre la pedagogía de Dios. Él no acostumbra mostrar el mapa completo porque desea formar peregrinos, no turistas. Las botas representan precisamente esa decisión. Son el momento en que dejamos de observar la vida desde la banca para convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia. Ponerse las botas significa aceptar que habrá cansancio, lluvia, ampollas, desvíos, noches oscuras y momentos donde parecerá que nada tiene sentido. Pero también significa creer que existirán amaneceres capaces de devolver la esperanza, encuentros que cambiarán nuestra historia, amistades que sostendrán nuestros pasos, mesas compartidas, montañas conquistadas, horizontes que solo pueden contemplarse después de haber perseverado durante mucho tiempo. Este será el primer gran aprendizaje de todo nuestro camino Magis Marista 365. La vocación no llega buscando a quienes permanecen inmóviles. La vocación encuentra a quienes deciden ponerse en movimiento, no porque sean los más fuertes, sino porque están disponibles, no porque hayan dejado de tener miedo, sino porque comprendieron que el miedo ya no puede seguir tomando las decisiones por ellos. Antes de continuar esta peregrinación, quisiera invitarte a realizar un gesto muy sencillo. Mira tus propias botas, sean reales o imaginarias. Pregúntate, ¿qué significa hoy levantarte? Quizás sea reconciliarte con alguien, comenzar un hábito que llevas años posponiendo, pedir ayuda, volver a rezar, iniciar un proceso de sanación, escribir ese proyecto que duerme en un cajón, decir sí a un servicio en tu parroquia, volver a estudiar o simplemente creer, por primera vez en mucho tiempo, que tu vida posee un sentido que todavía está esperando ser descubierto. Nunca subestimes el poder de un solo paso. Las montañas más altas del planeta fueron conquistadas gracias a miles de pasos pequeños. Toda comunidad, parroquia, familia, sociedad, el reino de Dios, una gran empresa, sigue creciendo porque todavía existen hombres y mujeres que cada día vuelven a ponerse las botas. Hoy no termina nada, hoy tampoco comienzas únicamente un podcast o un itinerario de formación. Hoy comienzas una manera distinta de habitar tu propia existencia. Respira profundamente, ajusta bien tus agujetas, coloca con serenidad la mochila sobre tus hombros. Levanta la mirada hacia el horizonte. No esperes sentirte completamente preparado porque los grandes caminos nunca aparecen antes del primer paso. Aparecen precisamente cuando alguien tiene el valor de ponerse en pie. Buen camino. Que Cristo camine delante de ti señalando el sendero. Que María permanezca siempre a tu lado enseñándote a guardar cada paso en el corazón, que al finalizar esta peregrinación descubras también que el mayor milagro nunca fue llegar al destino, sino convertirte paso a paso en la persona que Dios soñó desde el principio. Hasta la próxima.